Hablemos de Delila. 28 años, recién casada, con cara de niña, una vida perfecta para Pendergast y la dosis justa de trauma para hacer las cosas interesantes. Hace 3 años, creía haberlo logrado, un marido guapo, un piso elegante y un futuro más brillante que su rotulador. Se casó con Owen, la personificación humana de la estabilidad, y se dijo a sí misma que ya no habría dramas. Verán, antes de Owen, estaba Hax. Hax no era un hombre, era un sueño febril. Tatuajes, sonrisa burlona, mirada peligrosa y ninguna intención de sentar cabeza. Su relación tenía todo el encanto de un accidente de coche, ruidosa, caótica e imposible de apartar la mirada. Rompían, se besaban, gritaban, se abrazaban, repetían. Y cuando finalmente la dejó con el clásico "no estoy lista para estar atada", Delila se derrumbó como un suflé. Entra Owen. Owen no era Hax. Era un adulto funcional, trabajo estable, apartamento en el mismo edificio con plomería funcionando, el tipo de hombre que recordaba los cumpleaños y llevaba bolsas reutilizables al supermercado. Era, como decían las amigas de Delila, un lugar seguro. Y Delila, con el corazón roto y harta de la toxicidad, confundió la seguridad con su alma gemela. Al cabo de 1 año, se casó con él. Nada de montañas rusas, solo viento en popa. ¿Aburrido? Un poco. Pero bueno, el aburrimiento no te rompe el corazón. Entonces llegó el bebé. Sorpresa, Delila estaba embarazada y Owen estaba eufórico. Leía libros para bebés, pintaba la habitación del bebé, incluso aprendió a doblar un arrullo como un burrito. Todo era tan dulce que podía pudrirte los dientes, y cuando nació su hijo, Delila lo llamó Jackson. Como mi abuelo, dijo Owen, el dulce y confiado Owen, no lo dudó. Le encantaba el nombre, lástima que el abuelo Jackson fuera tan real como su último cumplido sincero durante una conversación en la cena. Uno pensaría que la maternidad la habría distraído del fantasma de sus novios pasados. Spoiler, no fue así. Mientras Owen salía a ganar dinero para comprar pañales y descafeinado, Delila estaba hasta las rodillas en hormonas posparto, pijamas sucios y una crisis de identidad. Amaba a su hijo. Simplemente, se extrañaba a sí misma, y adivina quién acechaba en el fondo de la galería de fotos de su iPhone como un fantasma digital. Ah, sí. El señor equivocado pero emocionante, Hax. Las comidas nocturnas se convirtieron en desplazamiento nocturno. Unas copas de vino de más después, envió un mensaje, solo un hola. ¿Qué tal? Casual. Inocente, tan inocente como enviarle un mensaje a tu ex con una selfie donde, casualmente, te ves increíble. Hax tardó 3 días en responder. Revisó su teléfono como una adolescente esperando la respuesta de su amor platónico. Cuando finalmente respondió con un rayos, todavía te ves bien, Delila sintió que algo se movía. Probablemente, una mala decisión, pero bueno, la adrenalina es más barata que la terapia. Y así, la olla empezó a hervir a fuego lento. Adelantémonos 1 año. Los pañales eran interminables, su cabello estaba recogido en un moño alto, y lo único con lo que Delila había llegado al clímax últimamente era con un montón de ropa sin doblar. Owen, siempre fiel, llegaba del trabajo, se llevaba al bebé Jackson para que pudiera ducharse, o respirar, o gritar en silencio sobre una toalla durante 10 minutos, estaba presente. Era amable, cargaba mal el lavavajillas, sí, pero en el gran esquema de las cosas, eso no era un delito. Pero Delila, tenía picazón, no física, todavía, sino emocional. Uno pensaría que una mujer con un esposo cariñoso, un bebé sano y una vida estable se sentiría agradecida. No, Delila se sentía atrapada en pantalones de yoga, en la monotonía. En conversaciones que giraban en torno a ciclos de sueño y paños para eructar, y luego vinieron las fotos. Una noche, mientras el bebé Jackson mordía un mordedor como si le debiera dinero, Delila empezó a mirar fotos antiguas, de ella y Hax, de cuando usaba delineador y opinaba, allí estaba él. Sin camisa. Sonriendo con suficiencia. El problema personificado, se dijo a sí misma que era nostalgia. Que se extrañaba a sí misma, no a él, pero no engañemos a nadie, extrañaba el caos, la imprevisibilidad, la emoción de hacer cosas terribles, opciones.
con un six-pack y una moto, así que, naturalmente, hizo lo lógico, le volvió a escribir. Esta vez, no fue un simple hola, venía con una foto, no ese tipo de foto. Todavía no, sino una en la que se había peinado, se había puesto brillo de labios y la iluminación le había resultado lo suficientemente favorecedora como para parecer que tenía su vida resuelta. Una clásica trampa para la sed disfrazada de una charla informal. 3 horas, ninguna respuesta. 6 horas, seguía sin haber nada. 24 horas después, se cuestionaba todas las decisiones que había tomado desde el instituto, y entonces llegó. ¡Wow! Te ves increíble. Todavía pienso en ti, ¿sabes? Fuiste tú el que se escapó. Fuegos artificiales, música dramática, Delila mirando la pantalla como una adolescente en una telenovela juvenil, la echaba de menos, a ella, no a su mamá Delila. No a su esposa Delila. Solo la mujer caótica, impulsiva y semi-irresponsable que conocía. Los mensajes se intensificaron rápidamente, desde recuerdas ese fin de semana en el lago, hasta echo de menos tu risa, hasta el peligrosamente cargado. Ojalá estuvieras aquí, en lugar de con él, y Delila inhalaba estas palabras como si fueran oxígeno tras un año de asfixia por la maternidad. En algún punto entre Owen doblando pijamas y Hacks recordando un encuentro casual en la casa de la playa, olvidó quién era, o peor aún, empezó a creer que Hacks era quien podía recordárselo. Delila estaba prosperando, claro, funcionaba con 3 horas de sueño, café frío y caos emocional, pero bueno, la atención de Hacks. Esa era su nueva vitamina diaria. Hacks le enviaba mensajes que le ponían las mejillas rojas y le convertían el cerebro en puré de patatas. Desaparecía un día o dos, un clásico, y luego volvía como un muñeco tóxico de Jack in the Box con joyas como echo de menos tu risa. Nadie me entiende como tu. Ojalá pudiera abrazarte ahora mismo. Owen, el pobre y dulce Owen, estaba en una película completamente distinta. Seguía apareciendo, trayendo a casa su comida favorita para llevar, planeando citas nocturnas e incluso contratando un servicio de limpieza 2 veces al mes para que ella pudiera relajarse. ¿Y Delila? Ella se lo agradeció escondiéndose en el baño para enviarle selfies a otro hombre. Claro, no era engaño, en realidad no solo eran fotos, palabras, desnudos inocentes y coqueteo profundamente inapropiado. Legalmente, ¿seguía siendo una esposa, moralmente? Digamos que las fronteras empezaban a difuminarse, y ella no estaba precisamente buscando una brújula. Una noche, Owen la miró desde el otro lado de la cama, con los ojos cargados de preocupación. Últimamente pareces estar a 1000 millas de distancia, dijo. Solo, quiero hacerte feliz de nuevo. Dime qué necesitas, a lo que Delila, con los ojos pegados al teléfono, respondió, estoy bien. Solo cansada, no mentía, estaba cansada, cansada de lo predecible, cansada de saber lo que diría su marido antes de que lo dijera. Cansada de ser adorada por alguien que no le revolviera el estómago ni le hiciera desaparecer su juicio. Al día siguiente, Hacks le envió un mensaje, mándame una foto. Necesito ver tu cara, y Delila, que sin duda tenía otras cosas que hacer, como, por ejemplo, criar a su hijo, se tomó 27 selfies hasta encontrar la que le marcaba la clavícula y no se le notaba la culpa. Él respondió, rayos, te ves increíble. Pero extraño verlos a todos, dudó, durante unos 5 segundos, luego, después de que Owen se acostara, envió la foto, se dijo a sí misma que no era infidelidad, otra vez, solo fotos, sin tocar. Solo una erosión lenta y constante de todo lo bueno en su vida por un pequeño toque de nostalgia y validación de un chico que una vez la dejó en una gasolinera porque tardó demasiado en elegir bocadillos, y aún así, se sentía viva. Mientras tanto, Owen estaba en la habitación de al lado, buscando en Google las mejores escapadas románticas y preguntándose si tal vez, solo tal vez, él era el problema. La noche en que todo se derrumbó empezó con Owen haciendo lo de siempre, intentarlo, llegó temprano del trabajo, se encargó del bebé, pidió la cena e incluso sugirió que vieran una película juntos, algo ligero, porque claramente su atmósfera emocional era tan pesada que podría hundir un crucero. Delila estuvo de acuerdo, pero no porque quisiera pasar tiempo de calidad, no, tenía el teléfono pegado a la palma de la mano, esperando a que Hacks le respondiera. Se había vuelto oscuro otra vez, un hábito.
Emocionante y tóxico que ella fingía ser misterioso en lugar de simplemente grosero. A mitad de la película, Owen la miró con esos ojos de cachorrito que antes la hacían derretir. ¿Podemos hablar? De verdad, traducción, lo sabía, no toda la verdad, pero lo suficiente como para sentir las grietas en el yeso de su feliz hogar. Pareces distante, dijo. Siento que te estoy perdiendo. Y ni siquiera sé por qué. Delilah, con los ojos aún puestos en la pantalla, murmuró su mentira de siempre. Solo estoy cansada. Pensó que con eso bastaría. Siempre lo era, pero esta vez, Owen no se lo creyó. ¿Hay alguien más?, preguntó. Su corazón dio un vuelco y se cayó de bruces. ¿Qué? No. ¿Cómo puedes preguntar eso? Lo dijo, tranquilo, pero destrozado, porque siempre estás con el móvil, porque te apartas cuando te toco, porque te ves feliz cuando crees que no te veo, y luego triste de nuevo en cuanto hablamos. ¡Ay! Y justo cuando creía que el incómodo silencio la había dominado, su teléfono vibró como un buitre posándose en una lápida. Jax por fin le había respondido, no puedo dejar de pensar en ti. Envíame algo solo para mí, porque claro que sí. Miró hacia la habitación, volvió a mirar su teléfono, y tomó otra decisión que su terapeuta algún día negaría con la cabeza. Tomó una foto, una reveladora, y la envió. Entonces, como si nada hubiera pasado, se cepilló los dientes y se metió en la cama junto a Owen, quien, Dios lo bendiga, dejó el libro, apagó la luz y se acercó a ella, suavemente. Suavemente, como un hombre que aún espera salvar algo que ni siquiera sabe que ya está en la trituradora. Te quiero, susurró. Lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo. Juntos, ella no lo apartó. Pero ella tampoco se inclinó, su tacto era extraño, como un recuerdo que ya no le pertenecía, él lo presentía. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Qué estoy haciendo mal? Nada, mintió. Es que no estoy de humor, y eso fue la última grieta en el cristal. Owen se incorporó, volvió a encender la lámpara y la miró como si se hubiera convertido en una extraña en su propia cama. Ya nunca estás de humor, dijo. Para nada que me involucre. Delilah miró al techo, evitando el contacto visual como si fuera contagioso, y entonces lo susurró. No era su intención, simplemente se le escapó. Uno de esos pensamientos que se te escapan cuando el universo está observando. Echo de menos cómo me hacía sentir Jax. Owen se quedó paralizado, lentamente, giró la cabeza. ¿Qué acabas de decir? Su expresión lo decía todo, había oído cada palabra. La expresión de Owen se apagó por completo, palideció como si alguien lo hubiera desenchufado por un segundo. Delilah esperaba, quizá, que no la hubiera oído de verdad. Quizá solo parpadeaba de forma extraña, pero no. El silencio que siguió fue ensordecedor y mortal. ¿Quién demonios es Jax?, preguntó con una voz peligrosamente tranquila. Ya sabes, la calma que llega justo antes de un huracán emocional de categoría 5. El cerebro de Delilah hizo lo que siempre hacía en momentos de crisis. Entró en pánico, y mintió. Una amiga, balbuceó. Una amiga, repitió Owen, como si acabara de probar algo amargo. ¿Y qué echas de menos exactamente de cómo te hizo sentir esta amiga? Se produjo un silencio incómodo. De nuevo, Owen extendió la mano hacia su mesita de noche. Delilah se abalanzó, demasiado tarde. Él tenía el teléfono, por supuesto que sabía su contraseña. El hombre recordaba su cumpleaños y su pedido tailandés favorito, por supuesto que recordaba su código de teléfono. Empezó a desplazarse. Lentamente, su expresión pasó de la sospecha a la confusión y, finalmente, al horror absoluto. ¿Estas fotos? ¿Estos mensajes? ¿Qué demonios es esto, Delilah? Hizo lo que cualquier persona acorralada haría, entró en pánico aún más y mintió aún más. No es lo que parece. Oh, es exactamente lo que parece, replicó. Luego hizo una pausa, se le encendió una luz oscura, malvada, con forma de traición. Espera. Jax. Jackson. ¿Le pusiste a nuestro hijo su nombre? Si esto fuera una película, esa frase habría venido con música dramática y un trueno. El rostro de Delilah se congeló, como si se le hubiera cortado el wifi. No, exclamó. Se llama así por mi abuelo. Tu abuelo, repitió Owen lentamente, como si estuviera probando la palabra por primera vez.
El abuelo del que nunca he oído hablar. El que nadie en tu familia ha mencionado. Silencio, ella no respondió, no tuvo que hacerlo. Owen se levantó, con el teléfono aún en la mano, como si lo hubiera traicionado personalmente. ¿Quién es él para ti? Un ex, susurró. De antes de ti. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? No está pasando. Solo estábamos, solo hablando. Deja de mentir, estalló Owen, era la primera vez que alzaba la voz, en toda su vida, el tipo de grito que resonaba en los huesos, bajó la vista al teléfono, con la voz quebrada. ¿Le pusiste a nuestro hijo el nombre de un chico al que le has estado enviando mensajes de amor coquetos a mis espaldas? Delila, ¿qué demonios te pasa? En ese momento, Delila podría haberse disculpado, podría haber suplicado. En cambio, hizo lo que cualquier narcisista emocionalmente desmoronado haría, no lo entiendes. No me haces sentir como él, lo cual, solo como consejo, no es lo que le dices al hombre que paga tu alquiler y dobla los pijamas de tu bebé. Owen se rió, no del tipo gracioso, del tipo oscuro, derrotado. De estoy haciendo las maletas, se giró, fue al armario, sacó una bolsa de lona y empezó a meter ropa con la velocidad de un hombre que intenta escapar de una casa embrujada. ¿Qué haces?, preguntó Delila, al darse cuenta de repente de que el agujero que había cavado no tenía fondo. ¿Qué aspecto tiene?, espetó. Me voy. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Owen, por favor, solo eran mensajes. Se giró, con los ojos rojos, pero fijos en los de ella. Si no significaba nada, ¿por qué lo ocultaste? ¿Por qué le pusiste su nombre a nuestro hijo? No hubo respuesta, solo lamento haberme quedado ahí parado en pantalones deportivos. Necesito salir de aquí antes de decir algo de lo que me arrepienta, murmuró, cerrando la cremallera de la bolsa. Volveré mañana a ver a Jackson, pero se acabó, Delila. Nadie se recupera de esta clase de traición. Pero no te engañé. Fue solo, la interrumpió con una mirada. De verdad no lo entiendes, ¿verdad? Esto es engaño. Las mentiras. Los secretos. La aventura sentimental. Y ponerle a nuestro hijo el nombre de tu ex es una traición para la que ni siquiera tengo palabras, y con eso, se fue, así, sin más. Owen se fue, la puerta se cerró tras él, y el apartamento se sumió en ese silencio que no solo se quedaba, sino que lo acusaba. Delila se quedó allí, con el rímel corrido y el corazón acelerado, dándose cuenta de que aquello que siempre daba por sentado, el hombre que doblaba las toallas en tercios y nunca se olvidaba de comprar leche de avena, en realidad había desaparecido, no había salido a pasear, se había ido, con el hombre que no le puso nombre a su hijo. Cogió el teléfono con manos temblorosas, y ahí estaba, un nuevo mensaje de Jax, deslizándose como si nada de esta lluvia radiactiva hubiera ocurrido. Maldita sea, qué intenso. ¿Estás bien? ¿Qué vas a hacer ahora? No, lo siento. No, esto también es culpa mía. Solo el equivalente digital de alguien tomándote y viendo cómo tu vida se quema desde una distancia emocional segura. Distancia. Está hablando de divorcio, respondió ella. Se llevó a Jackson el fin de semana. La respuesta llegó rápidamente. Qué duro. ¿Quieres venir? Podría ayudar a hablar. Ah, sí. Los brazos reconfortantes del hombre que la ayudó a arruinarlo todo. ¿Cómo podría resistirse? Dijo que sí. Obviamente. Porque, ¿qué más se puede hacer después de arruinar un matrimonio con los dedos? Acudir al tipo de las cerillas. Esa noche, llegó a casa de Jax. Él le abrió la puerta con esa misma sonrisa que antes le hacía temblar las rodillas, y que ahora solo le recordaba malas decisiones con buenos pómulos. La abrazó, largo, familiar, y por entonces no tan inocente. En una hora, el romance emocional se convirtió oficialmente en uno físico. Y mientras Delila yacía allí después, mirando el techo que no le pertenecía, de una forma que nunca significó para siempre, la gravedad la golpeó. ¿Qué voy a hacer?, susurró Jax, sin camiseta y ya con el móvil. Se encogió de hombros como si hubiera preguntado a qué hora pasaba el siguiente autobús. Ya lo averiguarás. Siempre lo haces. No, ya lo averiguaremos. No, te tengo a ti. Simplemente, mucha suerte con eso. Su matrimonio, arruinado, su esposo,
desconsolado, su hijo, reubicado temporalmente, su amante, revisando sus notificaciones de Instagram, ¿y ella? Por fin había conseguido lo que buscaba, esa emoción eléctrica e impulsiva, solo que vino con un toque de procedimientos legales y emociones, bancarrota. Los siguientes días golpearon a Delila como una lasaña sobrante en el fondo de un refrigerador, fría, pesada y empezando a apestar. Su teléfono vibró. Con todo menos lo que quería oír, sus padres, devastados, sus amigos, una mezcla caótica de ¿estás bien? ¿Y qué demonios hiciste, chica? La familia de Owen, tratándola como si de repente se hubiera unido a una secta y le hubiera puesto a su nieto el nombre del líder. Y Jax, mientras tanto, Jax prosperaba, con esa forma despreocupada y profundamente egocéntrica que siempre había dominado. Un día, le escribía mensajes obsesivamente, como un poeta melancólico. Al siguiente, silencio absoluto, ella esperaba sus mensajes de no puedo dejar de pensar en ti, solo para recibir, oye, surgió algo. Lo dejo para otra ocasión, era un déjà vu, excepto que esta vez, no tenía 23 años ni era imprudente, era madre, con documentos judiciales en la mesa del comedor y un hijo que se merecía algo mejor. Pero un momento, el universo no había terminado. 2 semanas después de que Owen se marchara y Jax entrara con la fiabilidad de un paraguas de papel en medio de una tormenta, Delila se despertó con náuseas. Al principio, culpó a la comida china para llevar. Entonces la comprendió, de esas que te quitan el color de la cara y te dejan la boca con sabor a arrepentimiento. Se hizo una prueba, 2 líneas rosas, giro inesperado, estaba embarazada. Otra vez, se quedó mirando la prueba, esperando que se desparasitara sola, pero no. Ahí estaba, una nueva vida, las mismas malas decisiones. Le envió un mensaje a Jax con dedos temblorosos. Tenemos que hablar, él respondió más rápido que nunca. Probablemente pensó que le enviaba otra foto. Cuando se lo dijo, se quedó paralizado. Entonces, luego dijo, y esta es una cita directa del Manual de Cobardes Emocionales, volumen 1, ¿estás seguro de que es mío? Delila parpadeó con fuerza. Owen y yo no nos hemos tocado desde antes de que se fuera. Así que sí, Jax se pasó una mano por el pelo como si el drama le doliera físicamente. Esto no es lo que me había propuesto. ¿Crees que lo planeé? Replicó ella. Ya soy madre soltera a tiempo parcial, lo último que necesitaba era otra sorpresa. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue el equivalente verbal a salir lentamente de una habitación. Mira, me importas. De verdad. Pero nunca dije que quisiera sentar cabeza, sobre todo con alguien que ya tiene un hijo, y ahora, otro, y así, desapareció, otra vez, no metafóricamente, literalmente, en cuestión de días, estaba bloqueada, teléfono, redes sociales, señales de humo. Desapareció. Cuando apareció en su edificio, el portero le informó amablemente, dijo que no te dejara subir, por supuesto que sí, y así llegamos aquí, un exmarido. Un hombre de rebote que desapareció en el momento en que la vida real, tocó a la puerta, un niño en una sillita de coche, un bebé recién nacido en su vientre y ninguna buena opción a la vista. Era el día en que Jackson debía ir a casa de su padre, una frase que Delila aún no se acostumbraba a decir en voz alta, se quedó en el porche como una mujer esperando una tormenta, agarrando una pañalera llena de artículos esenciales para el bebé y con el daño emocional, llevaba el pelo recogido en su habitual moño de al menos me esforcé, y Jackson se retorcía en su portabebé, pateando como si sintiera la tensión en el aire, algo que, para ser justos, probablemente hasta el gato del vecino sentía. Cuando Owen llegó, parecía tranquilo, no alegre. No enfadado, solo, profesionalmente distante, como un hombre que llega a una reunión de negocios a la que no quiere asistir, pero es demasiado educado como para cancelarla. Se agachó para abrocharle el cinturón a Jackson en el asiento del coche, sus manos aún suaves, aún paternales, incluso con un hijo que llevaba el nombre de otro hombre. Entonces, sin levantar la vista, preguntó, ¿estás enferma? Era la primera pregunta personal que le hacía en meses, sin juzgarla, sin mordacidad, solo, curiosidad. Delila dudó, podría haber mentido, ya había mentido bastante, pero a estas alturas, las mentiras eran agotadoras. Y estaba demasiado embarazada para el drama. Estoy embarazada, dijo en voz baja. Owen hizo una pausa, solo un momento, y luego soltó una risa corta y amarga, de esas que dicen,
claro que sí, se levantó, cerró la puerta del coche y finalmente la miró a los ojos. Bueno, dijo, parece que he esquivado una bala, ay, no porque estuviera equivocado, sino porque tenía toda la razón. Se subió al coche y se marchó con Jackson, dejando a Delilah allí de pie, con una mano sobre su vientre, a un plano, y con la otra sosteniendo una bolsa de toallitas húmedas y cada una de sus terribles decisiones. Y justo cuando creía que el golpe emocional había pasado, miró por la ventanilla mientras Owen salía del aparcamiento. Había alguien en el asiento del copiloto, una mujer, cabello oscuro, sonrisa serena, un toque de lápiz labial, probablemente alguien que preparaba almuerzos y no les ponía a los bebés nombres de exes. A Delilah se le revolvió el estómago, no por el embarazo, sino por los celos, porque Owen seguía adelante, como un adulto, como un hombre que conocía su valor, como alguien que no perseguía el caos sino que elegía la paz. Y Delilah, bueno, estaba afuera con los leggings de ayer, oficialmente la futura madre. Soltera de 2 hijos, de 2 hombres diferentes, uno de los cuales la había ignorado antes del segundo trimestre, una clase magistral, pasó un año, no como un montaje mágico de sanación, sino lentamente, como un corte de papel que se negaba a cicatrizar. Delilah dio a luz a su segundo hijo en una tranquila habitación de hospital, sola, excepto por una enfermera que olía a desinfectante de manos de lavanda y no dejaba de llamarla cariño. La bebé, una niña, nació gritando, como si ya supiera en qué había nacido. Delilah la llamó a Ivy. Esta vez no había parejas, solo una planta que sobrevive casi en cualquier lugar, incluso en tierra agrietada. Jax nunca apareció, nunca llamó, ni una sola vez. Delilah dejó de revisar su teléfono por si lo veía después del segundo trimestre perdido, para cuando Ivy respiró por primera vez. Él no era más que un contacto borrado y una lección muy cara. Owen nunca miró atrás, se mudó con Grace, su nueva novia, quien, al parecer, tenía una relación funcional con límites, calendarios de Google, y su propia dignidad. Delilah lo veía todas las semanas al dejar y recoger a los niños, le sonreía a Jackson, abrazó a Ivy una vez por cortesía, y nunca dejó que la amargura se reflejara en su rostro. Eso, de alguna manera, dolió más que cualquier otra cosa. La ira jamás podría. Delilah intentó salir con alguien de nuevo, brevemente, pero las charlas triviales sobre películas favoritas y signos del zodiaco no encajaban bien con 2 hijos, un horario de crianza compartida y un historial de autodestrucción romántica. Casi todas las noches se quedaba en casa, hacía macarrones con queso de caja, leía cuentos para dormir, se dormía junto a un monitor de bebé y el suave zumbido de la responsabilidad. No había encontrado la redención, todavía no, pero había encontrado algo más, claridad, esa que no viene envuelta en cierres ni grandes disculpas, solo la lenta y constante comprensión de que algunas heridas no se suturan, simplemente permanecen abiertas hasta que aprendes a vivir con ellas. Seguía teniendo defectos, seguía siendo impulsiva, seguía siendo ella misma. Pero ahora controlaba su caos con más cautela, principalmente porque no cabía en una pañalera, y de vez en cuando se veía reflejada en el espejo, privada de sueño, sin filtro, sin máscara, no apartaba la mirada, simplemente asentía y susurraba, seguimos aquí. Y de alguna manera, eso era suficiente.